13 civilizaciones antiguas en América que desaparecieron sin dejar rastro. Te enseñaron que las grandes civilizaciones de América fueron los mayas, los aztecas y los incas. Pero antes de ellos, miles de años antes, ya existían ciudades con pirámides, sistemas de canales y arte sofisticado. Civilizaciones que desaparecieron sin dejar casi rastro. Hasta ahora. Desde los altiplanos andinos hasta las selvas amazónicas, pasando por los valles fértiles de Mesoamérica, estas civilizaciones dejaron huellas profundas que apenas en la actualidad comenzamos a descifrar. ¿Por qué una civilización quemaría sus propios templos antes de abandonarlos? ¿Qué hace que 20.000 personas abandonen su ciudad de un día para otro? ¿Qué hacen 500 figuras gigantes escondidas en la selva amazónica? ¿Por qué tuvimos que esperar hasta 1977 para descubrir una civilización entera? Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Civilización 1. ¿Quiénes fueron los habitantes de Cuicuilco? Cuicuilco fue una de las primeras grandes ciudades del Valle de México, un centro urbano ceremonial que surgió hacia los años 800 y 600 a.C., a partir de pequeñas aldeas agrícolas. Con el paso del tiempo, esas aldeas crecieron hasta consolidarse en una urbe compleja, con plazas, canales, viviendas, estructuras rituales y una población que, en su apogeo, pudo alcanzar cerca de 20.000 personas, aunque las cifras varían debido a la alteración del sitio por la lava. Sus habitantes tenían una organización social variada. Había agricultores, artesanos, sacerdotes y gobernantes. Vivían en un paisaje fértil, cerca de manantiales y arroyos, lo que les permitió desarrollar agricultura, pesca y recolección como actividades en su entorno. Cuicuilco fue un hito en la historia mesoamericana, un antecedente temprano de lo que serían las grandes ciudades-estado. Su desarrollo urbano, estructura social y dimensión lo convirtieron en un referente del surgimiento de culturas complejas en el altiplano mexicano. La pirámide circular, única en Mesoamérica. Una de las características más emblemáticas de Cuicuilco es su gran basamento circular, una pirámide de planta redondeada, que lo distingue de las pirámides escalonadas o rectangulares más comunes en Mesoamérica. Esta estructura fue construida entre el 800 y 600 a.C. y marca uno de los primeros episodios de arquitectura monumental en la región. El diseño de la pirámide sugiere un propósito ritual. Es probable que haya servido como centro ceremonial, con templos y altares en su cima, y que su forma circular tuviera un significado simbólico relacionado con el cosmos o lo sagrado. El volcán Xitle sepultó Cuicuilco entre 250 a 300 después de Cristo, bajo más de 10 metros de lava. El fin de Cuicuilco llegó de forma abrupta. La erupción del volcán Xitle, que ocurrió en algún momento entre los años 245 y 315 después de Cristo, lanzó flujos de lava que cubrieron la ciudad y transformaron el paisaje. La lava basáltica cubrió sus construcciones, templos, áreas habitacionales y espacios ceremoniales, con un espesor que en muchos lugares alcanzó varios metros. Esto hizo imposible la vida, lo que obligó a sus habitantes a huir y abandonar el sitio. Tiene los primeros registros gráficos de eventos astronómicos en México. Uno de los rasgos más fascinantes de Cuicuilco es que su pirámide, además de su valor arquitectónico, parece haber tenido una dimensión cósmica. La estructura y orientación del basamento indican que pudo servir como un observatorio astronómico, vinculado con rituales religiosos, lo que sugiere que sus habitantes ya tenían una concepción avanzada del cielo y su relación con lo sagrado. Encima de la pirámide se hallaron evidencias rituales, como altares con pigmentos, lo que apunta a ceremonias vinculadas con elementos como el fuego. Esto refuerza la hipótesis de que los cuicuilcas integraban creencias cosmológicas, prácticas religiosas y arquitectura, una tríada típica de las grandes civilizaciones mesoamericanas posteriores. De ese modo, Cuicuilco también pudo ser un laboratorio espiritual y astronómico, un precedente primordial para la comprensión del mundo y del cosmos en Mesoamérica. El misterio de su desaparición. Aunque la erupción del Xitle da una causa clara del abandono de Cuicuilco, gran parte de su historia posterior se pierde en el tiempo. Se desconoce cuántos lograron escapar, los sitios donde migraron y cómo sus tradiciones sobrevivieron. La cobertura de lava complicó enormemente las excavaciones, dejando muchas preguntas sin respuesta. Cuicuilco sigue siendo una enigmática ciudad fantasma del Valle de México. Es un testimonio temprano del urbanismo, la espiritualidad y la organización social, y también una advertencia de la fragilidad de las civilizaciones frente a la naturaleza. Civilización 2. Los zapotecas que vivieron en Monte Albán. Monte Albán fue, para los antiguos zapotecas, algo más que una ciudad.
Su nombre original formaba parte de su identidad. Aunque hoy lo conocemos por su nombre colonial, diversas reconstrucciones lingüísticas sugieren que los zapotecas llamaron al sitio con variantes relacionadas con la idea de una montaña sagrada, aunque existen varias formas posibles. Una de ellas era Danibam. Para los mexicas, la ciudad era conocida como Ocelotepec, es decir, Monte del Jaguar, mientras que los mixtecos empleaban nombres como Yucucuin, también Monte Jaguar. Estas diferentes denominaciones muestran que la ciudad fue reconocida por distintos pueblos, siempre con un matiz simbólico, una montaña consagrada, elevada, sagrada. El nombre actual, Monte Albán, fue impuesto tras la conquista española. Los orígenes de Monte Albán y su florecimiento. Monte Albán fue fundado alrededor del año 500 a.C. por los zapotecas, quienes eligieron una cresta montañosa en los valles centrales de Oaxaca para convertirla en su capital. Mediante terrazas artificiales, nivelaciones, trabajos de piedra y planificación urbana, transformaron un paisaje agreste en una ciudad planificada. Con el paso de los siglos, la ciudad creció hasta alcanzar su apogeo, entre aproximadamente los años 200 y 500 después de Cristo. En ese momento, Monte Albán albergó a decenas de miles de habitantes, según estimaciones arqueológicas. Contaba con una gran plaza, templos, residencias, tumbas, instalaciones ceremoniales y espacios públicos, lo que lo convertía en un centro cívico, político y religioso de primer orden. No era un reducto aislado, mantenía vínculos culturales, comerciales y probablemente políticos con otros pueblos de Mesoamérica. Su influencia se extendió por los valles circundantes, consolidando su poder y su papel como capital zapoteca. ¿Cuándo los arqueólogos descubrieron Monte Albán? Aunque Monte Albán fue abandonado siglos antes de la llegada de los europeos, su redescubrimiento comenzó con los primeros viajeros y estudiosos en la época colonial. A partir de estos contactos se documentaron sus ruinas. En el siglo XX comenzaron las excavaciones sistemáticas. Arqueólogos mexicanos sacaron a la luz plazas, templos, tumbas, estelas y estructuras arquitectónicas que revelaron la magnitud de la ciudad zapoteca. Esos esfuerzos convirtieron a Monte Albán en uno de los sitios prehispánicos más estudiados y valorados de Mesoamérica. Gracias a esos estudios, en la actualidad podemos recorrer sus ruinas, interpretar su urbanismo, creencias, estructura social e importancia histórica. ¿Cuáles son las teorías de su abandono? El abandono de Monte Albán no parece haber sido violento o repentino. Más bien, la evidencia arqueológica reciente sugiere que fue un proceso gradual. Alrededor del siglo IX después de Cristo dejó de haber obras públicas, cesaron los rituales de renovación del centro ceremonial. Muchas áreas fueron clausuradas simbólicamente mediante ofrendas, quema de cerámica o cierre de pasillos. Este fenómeno ha sido interpretado como resultado del llamado estrés del Estado zapoteco, cambios sociales, políticos, económicos o ambientales que podrían haber erosionado la cohesión del poder central, llevando a las élites a dispersarse en otros asentamientos del valle y dejando Monte Albán como un núcleo ritual abandonado. Así, Monte Albán pasó de ser una metrópoli vibrante a un sitio simbólico y funerario. Algunas tumbas continuaron usándose y otras zonas fueron recicladas por pueblos posteriores. Civilización 3. La cultura del Tajín. El Tajín fue una de las ciudades prehispánicas más influyentes de la costa norte de Veracruz, alcanzando su máximo esplendor entre los años 800 y 1150 después de Cristo, en la transición hacia el posclásico mesoamericano. Un centro urbano, cultural y religioso de gran peso. Su arquitectura, escala e influencia marcaron un antes y un después en la región. La ciudad tenía centenares de construcciones, templos, palacios, residencias, plazas, canchas de juego de pelota, altares y complejos ceremoniales. Entre esos monumentos destaca la célebre Pirámide de los Nichos, una obra maestra del urbanismo prehispánico, cuya fachada está decorada con 365 nichos, probablemente con significados calendáricos o rituales, lo que evidencia una cosmovisión sofisticada en este pueblo. El descubrimiento moderno del Tajín ocurrió de forma gradual, aunque en 1785 un ingeniero colonial describió sus primeros vestigios. Fue durante el siglo XX cuando se realizaron las primeras excavaciones sistemáticas por el arqueólogo José García Payón, lo que permitió vislumbrar la magnitud real de la ciudad. Respecto a su desaparición, lo que se sabe es que cuando los conquistadores españoles llegaron a la región en el siglo XVI, el Tajín ya tenía siglos de abandono. No existe certeza absoluta sobre qué causó su declive. No hay evidencia clara de destrucción violenta ni invasión masiva, lo que sugiere que se debió a factores internos, cambios políticos, económicos o demográficos, o transformaciones en las dinámicas regionales que hicieron insostenible la continuidad de la ciudad. Civilización 4. La ciudad de Tula. Toyanxicotitlán, actualmente conocida como Tula, fue la capital del estado tolteca en el centro de México, entre los siglos X y XII. Esta urbe representó el centro político, religioso y cultural de los toltecas, ejerciendo su influencia sobre amplias regiones de Mesoamérica.
Su ubicación en una cuenca regada por el río Tula le ofreció condiciones para la agricultura, acceso a recursos naturales, como obsidiana, y una posición estratégica para el comercio. Durante su apogeo, Tula fue una ciudad organizada, con palacios y templos, zonas habitacionales, espacios ceremoniales, y una élite gobernante que coordinaba la religión, guerra y comercio. Su estructura urbana y monumental refleja la capacidad de los toltecas para crear un estado fuerte, con símbolos de poder, control territorial y una cultura compartida. ¿Quiénes fueron los toltecas? Los toltecas, nombre derivado del náhuatl, Toltecatl, que significa maestro constructor, fueron un pueblo mesoamericano que alcanzó su mayor esplendor entre los siglos X y XII, con Tula como su capital. Según la tradición y los relatos históricos posteriores, los toltecas emigraron desde una región del norte llamada Huehuetlapayan, atravesaron un largo peregrinaje y luego fundaron Toyana-Xicocotitlán, donde crearon un estado nuevo, con su propia élite, estructura política y cultura distintiva. Sin embargo, estos relatos se registraron siglos después, por lo que no constituyen evidencia arqueológica directa. Su reputación como maestros constructores no es exagerada. Practicaron la talla de piedra, la escultura monumental, la arquitectura y consolidaron un estilo estético que luego sería valorado como símbolo de civilización. Esa herencia artística y simbólica hizo que civilizaciones posteriores, como los mexicas, los idealizaran como antepasados gloriosos. La guerra entre Quetzalcóatl, Topiltzin, Seacatl y Tezcatlipoca por el control de Toyan. Según las crónicas y la tradición mesoamericana, entre las élites de Tula existió una fuerte tensión simbólica, una facción vinculada con Quetzalcóatl, representada por gobernantes como Topiltzin, Seacatl, y otra asociada con Tezcatlipoca, dios opuesto en el panteón tolteca. Esa rivalidad habría culminado con un conflicto que marcó cambios profundos en la ciudad. La leyenda señala que, tras ese conflicto, los seguidores de Quetzalcóatl abandonaron Toyan, lo que implicó una fractura religiosa y una alteración del poder político. Este episodio, mezcla de mito, religión y memoria histórica, contribuye a explicar por qué Tula dejó de ser el centro que fue, la pérdida de legitimidad de ciertos grupos, el desplazamiento de élites y crisis internas pudieron debilitar la cohesión del estado tolteca. Los atlantes de Tula. Entre los restos arqueológicos más emblemáticos de Tula están los atlantes de Tula, 4 imponentes figuras antropomorfas talladas en piedra volcánica local, de más de 4,5 metros de altura, que originalmente sostenían elementos arquitectónicos en la pirámide B. Estas esculturas representan guerreros equipados con armas y atuendos ceremoniales, símbolo del poder militar y la identidad tolteca. Los atlantes no son meras estatuas decorativas, sino columnas simbólicas que evocan la fuerza, la autoridad, el control y muestran la capacidad técnica y artística de los toltecas. Su monumentalidad y presencia refuerzan la idea de un estado tolteca organizado, con ideología, poder y alcance territorial. Tula Chico fue quemado y abandonado en el siglo IX. El declive de Toyan-Xicocotitlán no fue instantáneo, sino progresivo, en lo que se conoce como la fase fuego. Muchos de los edificios principales del centro, templos, palacios y sedes de poder fueron incendiados, lo que representó el colapso del aparato administrativo y ceremonial. Esta fase se ubica en el periodo final del Clásico tardío y el inicio del Posclásico, y las fechas exactas varían según distintos estudios arqueológicos. Ese incendio, junto con saqueos y el abandono de áreas urbanas, provocó una disminución significativa de la población urbana. Gran parte de los asentamientos provinciales y centros subordinados también colapsaron. Muchos dejaron de existir, mientras aldeas menores persistieron con vida, lo que indica una fragmentación del territorio político tolteca. Algunas zonas siguieron siendo ocupadas de forma dispersa, pero el poder central se había desmoronado. La ciudad nunca alcanzó nuevamente su esplendor y la memoria de Tula pasó a formar parte del mito de la civilización tolteca. ¿Por qué fue la decadencia de Tula? Las fuentes históricas y arqueológicas coinciden en que el fin de Tula tuvo causas múltiples. La destrucción, fuego y saqueo de sus centros de poder fue el detonante más visible. Esa destrucción, probablemente producto de conflictos internos, invasiones o rebeliones, socavó la estructura política, social y religiosa del estado tolteca. La pérdida de control sobre territorios subordinados, la dispersión de la población, la disolución de redes comerciales y la ruptura de su hegemonía regional contribuyeron al colapso. Al combinar la decadencia urbana, crisis institucional y fracturas simbólicas, Tula dejó de ser una capital poderosa y terminó como ruina histórica. Civilización 5. ¿Por qué desapareció la civilización que vivía en Teotihuacán? La decadencia de Teotihuacán comenzó alrededor del año 650 después de Cristo, con lo que se denomina la fase Metepec. En ese periodo, la ciudad experimentó una reducción significativa de población y una paralización de su actividad arquitectónica. Durante esa fase, muchos de sus edificios públicos y palacios fueron destruidos. Templos, palacios de la élite y construcciones ceremoniales sufrieron saqueos y quema intencionada, lo que sugiere un colapso interno.
posiblemente acompañado de conflictos sociales o cambios en la estructura de poder. Esa mezcla de crisis interna, problemas políticos o sociales, colapso de la élite dirigente y probable mal manejo de recursos urbanos, sumada a una disminución demográfica, condujo a que la ciudad, en pocas décadas, pasara de ser la metrópoli más grande del Valle de México a una urbe en ruinas, abandonada por buena parte de sus habitantes. Aunque las causas exactas siguen siendo debatidas, lo que parece claro es que la decadencia fue un proceso descendente y no repentino. Teotihuacán dejó de ser un centro de poder, sus monumentos religiosos y palaciegos cayeron, y la población se dispersó. Su abandono marcó el fin de un ciclo, abriendo el paso a nuevas culturas y cambios en el panorama mesoamericano. Civilización 6. Chavín de Huántar. La cultura que gira en torno a Chavín de Huántar es uno de los primeros grandes hitos de la civilización en la antigua región andina del Perú. Su centro ceremonial se encuentra en el actual distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, en la región Ancash, en la sierra, a unos 3.150 metros sobre el nivel del mar, y en la confluencia de los ríos Mosna y Huachexca. El apogeo del complejo de Chavín de Huántar se ubica en el horizonte temprano, aproximadamente entre los años 900 y 200 a.C., según el consenso académico predominante. Su complejo arquitectónico destaca por sus construcciones de piedra tallada, plazas, galerías subterráneas, sistemas de drenaje y esculturas con figuras zoomorfas y antropomorfas, con jaguares, serpientes, aves, que sugieren una cosmovisión religiosa muy elaborada. Chavín de Huántar no fue solo un núcleo local, se convirtió en un centro de peregrinación que difundió su estilo artístico-religioso por una amplia región andina, incluyendo costa, sierra y selva alta, lo que lo toma como una cultura madre temprana del mundo andino. Su legado no se limita a la arquitectura o el arte, su organización simbólica, ritual y su capacidad de articular pueblos de diferentes ecologías lo convirtió en una piedra angular para entender la formación de civilizaciones complejas en Sudamérica. Civilización 7. Tiahuanaco en Bolivia. La civilización Tiahuanaco se formó en la meseta andina del altiplano, en el territorio actual de Bolivia, teniendo su núcleo principal en la ciudad homónima, situada a unos 15 kilómetros del lago Titicaca, al noroeste de la actual ciudad de La Paz, y a unos 3.885 metros sobre el nivel del mar. Aunque algunos estudios antiguos sugerían fechas tan tempranas como 1500 a.C., la evidencia más confiable sugiere que Tiahuanaco empezó su desarrollo urbano hacia aproximadamente el siglo II después de Cristo, consolidándose como centro de un estado andino hacia el año 600. Durante su apogeo, la ciudad fue reconocida por su arquitectura monumental, templos, plazas y una planificación urbana destacada, que incluía canales de drenaje, muros cuidadosamente diseñados y uso de piedra tallada. Su influencia cultural, tecnológica y religiosa se extendió a vastos territorios andinos. Tiahuanaco ejerció un rol central en la región antiplánica, estructuró sociedades agrícolas de altura, desarrolló técnicas constructivas avanzadas y sostuvo una autoridad simbólica y ritual que perduró más allá de su decadencia. Su historia, desde su auge hasta su colapso, ofrece una imagen clara de lo que implicaba construir un estado andino antes del dominio inca. Civilización 8. La cultura moche. La cultura moche o mochica fue una civilización precolombina que se desarrolló aproximadamente entre los años 100 y 800 después de Cristo, en la costa norte del actual Perú, principalmente en los valles de los ríos Moche, Chicama, Virú, Santa, Lambayeque, entre otros. A pesar de no haber constituido un imperio unificado, la cultura moche se destacó por su desarrollo tecnológico y arquitectónico. Construyeron huacas, pirámides truncas, palacios, complejos ceremoniales, canales de riego y represas que les permitieron expandir la frontera agrícola en una costa árida. Su arte fue quizás uno de sus rasgos más reconocibles: cerámica finísima, huacos retrato, escenas religiosas o míticas, metalurgia del cobre y orfebrería. A través de sus creaciones plasmaron su visión del mundo, sus dioses, sus mitos, sus rituales. Los moche también fueron hábiles navegantes y pescadores. Construyeron embarcaciones de totora, también conocidos como caballitos de totora, con las que salían al mar y comerciaban con moluscos y conchas sagradas, apreciadas en las culturas costeras. Civilización 9. Caral. La civilización Caral se desarrolló entre los años 3500 y 1800 a.C., en la costa norcentral del Perú, principalmente en los valles del río Supe, Vilca y Fortaleza. Su sitio principal es la ciudad de Caral, ubicada a unos 23 kilómetros del litoral. Es considerada la civilización más antigua de las Américas y una de las 6 cunas de civilización del mundo. Sus habitantes construyeron una ciudad organizada, con pirámides plataforma, plazas, plazuelas, edificios públicos, espacios ceremoniales y sectores de vivienda dispersos. Economía, religión y arquitectura se combinaban. La agricultura y la pesca eran fundamentales, gracias a la cercanía con el Océano Pacífico, y su organización social evidenciaba complejidad y cooperación colectiva.
Caral es un claro ejemplo de que sociedades altamente organizadas surgieron en el continente americano miles de años antes de los imperios más conocidos. Aunque Caral no desarrolló armas ni se convirtió en un estado militar, su legado reside en haber demostrado la posibilidad de una arquitectura monumental, urbanismo planificado y organización social pacífica desde tiempos muy antiguos. Su historia cambia la narrativa habitual, muestra que la civilización en América no empezó con los pueblos mesoamericanos, sino mucho antes en la costa peruana. Civilización 10, San Agustín en Colombia. La cultura San Agustín se desarrolló en lo que hoy es el suroeste de Colombia, en la región del Huila, y es reconocida como una de las civilizaciones más antiguas de Sudamérica. Su legado principal son cientos de esculturas monolíticas, estatuas, figuras antropomorfas y zoomorfas, que funcionan como evidencia de una sociedad con fuertes creencias religiosas o funerarias. Esa producción escultórica revela una espiritualidad compleja, con ritos vinculados al enterramiento, al culto a ancestros o deidades, y una concepción simbólica del mundo. La gran variedad en estilo, vestimenta y formas en esas esculturas ha llevado a muchos investigadores a sugerir que la necrópolis de San Agustín fue un punto de convergencia. Distintos grupos o etnias de diferentes regiones llevaban allí a sus muertos principales, lo que sugiere una red de intercambio cultural, funerario y simbólico amplia y diversa. Aunque los datos aún son parciales y muchas incógnitas persisten acerca de su origen preciso, organización política o causas de su desaparición, la cultura San Agustín representa un testimonio claro de la diversidad de civilizaciones precolombinas en Colombia, una cultura escultórica, funeraria y multipartita, con un legado que llega a nuestros días. Civilización 11, la cultura Marajó en Brasil. La cultura Marajoara, o Marajó, habitó la isla de Marajó, en la desembocadura del río Amazonas, en la región del Pará, en Brasil, durante varias fases cronológicas que cubren un largo periodo, principalmente dentro del primer milenio después de Cristo, y hasta épocas precolombinas tardías. Esta civilización floreció en la Amazonía tropical, en un entorno de ríos, esteros y zonas inundables, un ambiente desafiante, pero del cual supieron extraer su sustento gracias a técnicas ingeniosas. La Marajoara desarrolló una sociedad con notable complejidad social, expresada especialmente en su producción de cerámica. Sus vasijas, urnas funerarias y artefactos estaban decorados con motivos antropomorfos y zoomorfos, figuras humanas, animales de la selva, símbolos que probablemente tenían significado ritual, mitológico y simbólico. Estas piezas no solo cumplían funciones utilitarias o funerarias, sino que constituían un lenguaje visual compartido que articulaba su cosmovisión, sus creencias y su identidad colectiva. En cuanto a su modo de vida en un territorio sujeto a inundaciones, los integrantes de esta cultura adaptaron sus viviendas, construyendo sobre túmulos artificiales, conocidos como tesos, que eran montículos o montañas bajas de tierra. Estos elevaban sus casas y espacios ceremoniales para esquivar las aguas. Así lograron asentarse de manera permanente y estable, explotando los recursos del entorno, con actividades económicas como la pesca, recolección, posiblemente agricultura estacional adaptada, además del uso de los ríos para transporte y comercio. La evidencia arqueológica sugiere que la cultura marajoara tuvo una larga duración, según distintos estudios. Floreció aproximadamente entre los años 400 y 1400 después de Cristo, mientras que algunos hallazgos apuntan a ocupaciones anteriores. En su apogeo, la densidad de población y su organización habrían sido tan significativas que la isla de Marajó fue considerada como el centro de población más importante de toda la Amazonía precolonial. En la actualidad, la cerámica marajoara, sus urnas, vasijas y decoraciones simbólicas sirven como testimonio de una civilización amazónica sofisticada que supo adaptarse al medio, organizar su comunidad, crear arte y construir una identidad visual propia. Aunque muchos detalles sobre su estructura política, su desaparición o sus tradiciones religiosas se han perdido, lo que queda nos muestra que la Amazonía no fue solo territorio de tribus nómadas aisladas, sino que también tuvo sociedades complejas, creativas y estables. Civilización 12. Los zenúes en Colombia. La civilización de los zenú se desarrolló en la región que actualmente abarca los valles de los ríos Sinú y San Jorge, en la costa caribeña alrededor del Golfo de Morrosquillo, en lo que hoy son los departamentos colombianos de Córdoba y Sucre. Los zenú se destacaron por su notable ingeniería hidráulica. Ya desde aproximadamente el año 200 a.C., comenzaron a construir un sistema de canales, zanjas y drenajes que les permitió controlar las inundaciones periódicas de las llanuras caribeñas. Gracias a este sistema pudieron adaptar extensas zonas para la agricultura y el asentamiento permanente, haciendo posible una economía estable basada en el cultivo de maíz, yuca, ñames, frutas, además de pesca y caza. Eran también artesanos excepcionales. Su alfarería, cerámica, tejidos y, sobre todo, su orfebrería en oro los hicieron famosos entre los pueblos vecinos y codiciados por los conquistadores. Sus objetos de metal, bastones, adornos, collares, pectorales,
reflejan un simbolismo profundo ligado a la naturaleza, representaciones de animales acuáticos, caimanes, aves, peces, felinos, y una estética ligada al agua, la fertilidad y la tierra inundable. Espiritualmente, los zenú integraban en su cosmovisión una metáfora del tejido, los canales hidráulicos, las redes de pesca, la orfebrería, los tejidos y las relaciones sociales. Formaban parte de una visión del mundo como un entramado interconectado: agua, tierras, gente, fauna, cosmos. En sus rituales funerarios enterraban a los muertos con riquezas como oro, bajo túmulos elevados, lo que da cuenta del valor simbólico del renacimiento, la fertilidad y el vínculo con sus antepasados. La civilización zenú perduró hasta la llegada de los españoles, quienes tras la conquista desmantelaron sus estructuras, saquearon sus riquezas y fragmentaron sus territorios. Aún así, la herencia zenú sobrevive hasta hoy. Muchas comunidades mantienen prácticas artesanales, reconstruyen su memoria ancestral y reivindican sus derechos territoriales. El legado de los zenú no es solo arqueológico o histórico. Su legado cultural, sus canales, su orfebrería, su relación simbólica con la naturaleza y el agua, sigue vivo en la memoria colectiva de la región caribe colombiana, y su historia constituye un testimonio de adaptación y sofisticación en un entorno desafiante. Civilización 13. Los geoglifos de Acre de la Amazonía brasileña. Los geoglifos de Acre son un conjunto de estructuras arqueológicas ubicadas en el suroeste de la Amazonía occidental, en el estado brasileño de Acre, en interfluvios, bárceas, riberas de igarapés y zonas de bosques convertidas por la deforestación en espacios visibles desde el aire. Se encuentran entre los vestigios más enigmáticos de sociedades indígenas prehispánicas de la Amazonía. Estos geoglifos consisten en zanjas o fosas excavadas en la tierra, de entre 1 y 4 metros de profundidad, con unos 12 metros de ancho, que trazan figuras geométricas, círculos, cuadrados, rectángulos, líneas paralelas, elipses, formas zenú y otros diseños simbólicos. Algunos de estos diseños cubren superficies de hasta 300 metros cuadrados, lo que indica una planificación colectiva, esfuerzo comunitario y un claro propósito más allá de lo doméstico. El hallazgo de casi 500 geoglifos en la región y más de 300 sitios arqueológicos identificados sugiere que no se trata de manifestaciones aisladas, sino de la huella de una civilización amazónica organizada que dominó esos territorios durante milenios, bajo un modo de vida adaptado al entorno selvático. Respecto a su función, aún discutida, muchos investigadores coinciden en que esos espacios no eran simples asentamientos, serían lugares ceremoniales, rituales, de comunión con los espíritus de la naturaleza, ancestros y con el cosmos. Según hipótesis recientes, podrían funcionar como puertas espirituales, caminos sagrados, puntos de encuentro entre comunidades y entidades sobrenaturales, integrando la naturaleza, la memoria ancestral y lo sagrado en un paisaje ritual. Sin embargo, su función exacta sigue siendo debatida, pues no hay un consenso definitivo sobre estas interpretaciones. La antigüedad de estos geoglifos es notable. Algunos estudios datan su construcción hace unos 2500 años. Pero su visibilidad real se descubrió recién, tras la tala de los bosques en el año 1977, lo que permitió observar sus trazos desde el aire. Desde entonces, su estudio ha reconfigurado la percepción de la Amazonía prehispánica, ya no como una selva sin historia, sino como un territorio habitado densamente por pueblos capaces de alterar, planificar y resignificar el paisaje. En la actualidad, los geoglifos acreanos son candidatos para ser reconocidos como patrimonio mundial, lo que sería una reivindicación del pasado indígena amazónico. Representan un testimonio monumental de que en la Amazonía existieron civilizaciones complejas, con rituales, planificación social, simbología propia y una profunda relación entre comunidad, naturaleza y espiritualidad. La historia de estas civilizaciones demuestra que la América precolombina no estuvo habitada por sociedades aisladas o simples, sino por culturas extraordinariamente diversas y sofisticadas que respondieron con ingenio a los desafíos de sus entornos. Su legado demuestra que la creatividad humana florece incluso en las geografías más extremas: selvas inundables, altiplanos fríos, volcanes impredecibles o desiertos costeros. Cada una resolvió a su manera cómo vivir, cómo organizarse y cómo entender su lugar en el universo. También observamos un patrón común. Muchas de estas sociedades desaparecieron, no por un único evento catastrófico, sino por una combinación de factores. Cambios climáticos, presiones políticas internas, migraciones, guerras y transformaciones ambientales contribuyeron al colapso o abandono de ciudades que alguna vez fueron orgullosos centros ceremoniales. Sin embargo, su desaparición no significó su final absoluto. En muchos casos, sus tradiciones, símbolos y tecnologías sobrevivieron en los pueblos que heredaron parte de su memoria. La arqueología actual continúa revelando detalles sobre estas culturas. Nuevas excavaciones, análisis de ADN antiguo, estudios de suelos y nuevas tecnologías permiten reescribir capítulos enteros de la historia americana. Estas investigaciones nos recuerdan que aún queda mucho por descubrir. Cada tumba intacta, cada templo enterrado y cada trazo sobre la tierra abre nuevas preguntas sobre nuestro pasado.
Lo que estas civilizaciones nos dejan es una invitación a mirar el territorio americano con otros ojos. Sus historias nos enseñan que el patrimonio cultural no está solo en las grandes urbes o en los relatos oficiales, sino también bajo capas de tierra, lava, selvas y siglos. Comprenderlas no es solo reconstruir un pasado remoto, es reconocer la profundidad y riqueza de las raíces que sostienen a las culturas del continente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 13 civilizaciones antiguas en América que desaparecieron sin dejar rastro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.